estudiantes de grado sexto y padres de familia. Soy la profesora Inao. Nuevamente les doy la bienvenida a esta, ya es la tercera sesión de español, donde abordaremos el tema del cuento y sus clases. El objetivo de esta sesión es identificar las clases de cuento a partir de las características de cada uno de ellos. Entonces, bienvenidos. Bueno, vamos a recordar qué es el cuento. Es una narración corta en la que participan personajes reales o imaginarios. El lenguaje que se utiliza en ellos es sencillo para que pueda ser entendido por personas de todas las edades. Miren, es una narración corta. Tiene personajes reales o imaginarios. Es contar hechos, ¿sí? Ya sean reales o sean imaginarios. Y miren que el lenguaje que se utiliza en el cuento es un lenguaje sencillo, no utiliza ni figuras literarias, lo que son metáforas y estas cosas que van más con el género de la poesía que con el cuento, ¿sí? Y hacer una narración corta también es más cuento que novela. Entonces es importante tener eso en cuenta. El cuento es narración corta que cuenta hechos con personajes reales o imaginarios y se utiliza en él un lenguaje. Bueno, veamos cuáles son las clases de cuento. En primer lugar tenemos los cuentos fantásticos. Estos son los cuentos que se caracterizan por tener elementos fantásticos. Entonces, cuando encontramos en una narración elementos como la magia, hechos épicos o futuristas, podemos decir que son cuentos fantásticos. ¿Sí? Son hechos que son, digamos, más bien ajenos a la realidad. Sin embargo, tienen una explicación lógica y pese a que sean fantásticos, no suelen salirse de nuestra racionalidad. ¿Sí? Siempre le vamos a encontrar como una lógica, aunque sea medianamente absurdo, ¿cierto? En este tipo de cuentos siempre percibimos personajes como brujas, dragones, hadas, entonces también por esta característica se puede identificar cuando un cuento es fantástico. Utiliza expresiones para determinar la época y el lugar y hay algo particular en los cuentos fantásticos y es que por lo general su inicio siempre es con la frase érase una vez. Dentro de los cuentos fantásticos podemos distinguir lo que son los cuentos de hadas y los cuentos de ciencia ficción. En los cuentos de hadas entonces podemos encontrar personajes como, bueno, las hadas, los duendes, los gnomos, y por lo general estos cuentos de hadas están dirigidos a un público infantil, ¿sí? Es más dado a la literatura infantil. Y los cuentos de ciencia ficción tratan más como temas científicos precisamente, desde un punto de vista fantástico. Se centran en el futuro, ¿sí? Entonces en los viajes al espacio y en la vida artificial, y por eso encontramos personajes como extraterrestres o robots. Bueno, otra clase de cuento son los cuentos realistas. Este género se caracteriza por presentar historias que buscan ser creíbles a través de acontecimientos reales, ¿sí? Entonces lo que trata de hacer el cuento realista es narrar algo tal cual sucedió, ¿sí? No tanto que sea inventado, que sea fantasía del autor, sino que sean más bien hechos reales. Por eso entonces especifica el lugar y el tiempo donde se desarrolla la historia y muy importante, narra las descripciones claras y precisas de esos acontecimientos. Los personajes son característicos por ser del común y corriente, ¿sí? Con defectos y virtudes de los que cualquier persona normalmente podría tener. Entonces, es muy fácil de entender. Por otra parte, también tenemos los cuentos policiales. Dentro de este género se narran acontecimientos que están relacionados con la delincuencia y la justicia, ¿sí? Entonces, por lo general aquí lo que se narra es como, la trama es como tratar de descubrir o darle solución a determinado delito. Dentro del género policial podemos distinguir también dos tipos de narración, ¿sí? Tenemos la narración blanca y la narración negra. Cuando hablamos de la narración blanca, hablamos de que la policía hace lo correcto, ¿sí? De que es ético y su deber es atrapar al delincuente o a la persona pues, que comete una acción indebida. Y la narración negra es donde el policía se infiltra en la delincuencia
y de esa manera pues digamos que se adentra al grupo del delito para conseguir dar captura al criminal de la narración. Bueno, tenemos otra clase de cuento que es el terror. Esos cuentos lo que buscan es infundir miedo y escalofrío en las personas que lo leen a través de temas como la muerte, como catástrofes, terremotos, ¿sí? Crímenes. Y pues hay un autor que es muy conocido, que es Edgar Allan Poe, que fue uno de los más importantes en el género de la literatura de terror. Se los recomiendo, Edgar Allan Poe. Y pues digamos que utiliza una atmósfera muy del terror con sus narraciones. Hay otra clase de cuento que son los cuentos de aventuras. Es un género, digamos, más como de novela, pero hay muchos cuentos que hablan de aventuras, ¿sí? Entonces, digamos que ese es adaptado tanto por niños como por adultos y se caracterizan por tener un ritmo más bien rápido, donde los personajes viven aventuras de riesgo y misterio y siempre están ahí presentes, ¿sí? Entonces, pues también incluso se adaptan, sí, narran hechos fantásticos y los protagonistas por lo general son jóvenes y valientes. Y aquí terminamos con nuestra tercera sesión de español. Estuvimos entonces recordando y abordando el tema del cuento y las clases de cuentos. Estuvimos profundizando un poquito en cada uno de ellos. Espero que el contenido haya sido medianamente claro, que ustedes lo hayan logrado comprender para que de esta manera pues también se les facilite el desarrollo de la actividad que se propone en la guía número 3 de español. Les deseo un feliz aprendizaje y un excelente día.